Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Marlene? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Marlene? Bien, profesor. María Guisado, ¿qué novedades? ¿Cómo van las clases? María Guisado, Todo bien, profesor. qué bueno, qué bueno. Gladys, Gladys, ¿desde dónde está conectado en este momento? Profesor, esto de carretera Otusco. Otusco, muy bien. Daisy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal Daisy? Daisy Flores, Ahí bien, profesor. Le digo, yo solo que no entiendo del claro nomás. no entiendes, es que no me llamas, no te das tiempo, que tiene que darse tiempo. Sí, pues, Ya, profesor, pero el martes no nos tocaba, pero como no nadie me el enlace y este martes he estado ocupado. ujú. Ya, hay que, sí o sí tiene que superarse. Sandra, Sandra, Profesor, ¿todo am, bien? ¿Todo bien? sí, yo justamente mandé todas las clases de comunicación justamente ahora, porque ya Ya, les acabé. Y ahorita justamente estoy em, realizando, mire, la de DPT, acá está. ya. Em, y ahí estoy avanzando, profesor, Qué gracias. bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro. José Arce, ¿cómo vamos? Se fue, creo, José. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Miller, De entrar, profesor. Disculpe. Miller, Yo, profesor, reciente bien me estoy recuperando. ¿qué estás enfermito? ¿Estás mal de salud? No, no, he estado lejos, profesor, y no ha habido internet por ahí. Ya, ya, pero He estado ya trabajando. se Y supera. ahora sí, normal, ya. Listo, listo. Qué bueno, De qué en bueno. adelante, sí, normal con Ya las está. clases. Cualquier duda, cuente conmigo y estamos para superar todos sus impases. Sí, profesor, no, gracias, más bien. Luz Mavila, Luz Mavila, Luz Mavila, ¿qué pasó? ¿Se durmió? Profesor, buenas noches. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, empezamos. Felicitaciones, creo que ya estamos con el tiempo y tenemos ya 16 o 15 participantes, 15. Recuerde que somos más o menos un promedio de 24 participantes. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Edita? Buenas noches. Muy bien. Recuerden que de una u otra manera nuestra etiqueta, salvo que no responda a la expectativa a nuestro celular. Recuerden que les presenté la etiqueta al inicio de la primera clase. Que prender la cámara, apagarle el micrófono cuando sea necesario, escribir por el chat, concentrarse, entregar los trabajos oportunamente, guardarse respeto entre otros, entre compañeros y todo eso ya se ha trabajado. Entonces, asumamos también ese compromiso. Voy a querer partir esta cita de trabajo haciéndoles una pregunta o dos preguntas. Esperamos que responda sus celulares. Esperamos que responda a sus celulares. Y esta es parte del aprendizaje también. Ya, les voy a compartir este trabajo para que ustedes puedan entrar y dar la respuesta.
Vamos a ver. Tiene que salirnos. Solamente dan clic y escriben su respuesta. Si es necesario, primero su nombre y luego su respuesta. Intentemos en participar. Tiene que salir. Tiene que salirnos. No nos puede ganar la tecnología. Hay un signo más. En su celular va a aparecer un signo más. Presionan en ese más y empiezan a participar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Si Buenas pueden. noches, profesor. Disculpe la demora, recién salgo de trabajar. No te preocupes, ya. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Si podemos. Sí podemos. Ya. Bien. Ya veo que ya ingresaron. Solamente presionen Profesor, a mí ahí. no me sale el más. Presionen ahí, den clic y hay un signo más. En el más presionan. Dice registrarse. No necesita registrarse. En todo caso, dale registrarte, pues. Ajá. Diana Erlita López. Pero hay que escribir la respuesta también. Seguimos dando en el más, en todo caso, ahí, para que puedan escribir. Ya tenemos una participante, Diana Erlita García López. Muy bien, felicitaciones. Pero hay que responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo identificas el tema de un texto? ¿Y cómo determinas la idea principal de un texto? Una pregunta. ¿Y cuáles son los tipos de textos que conoces? Muy bien, ya tenemos ahí Guatay. Vamos. Son... ¿Cuántos participantes? Son 13. Profesor, disculpen, ¿dónde es para ingresar? Tienen que, aquí en el Meet, en el Meet encuentran un cuadrito, un cuadradito, que ese viene a ser el chat. Ahí está un enlace de color azulito, como que les mando un link y ahí entran ahí presionan y les va a llevar a la pregunta que ustedes pueden ver aquí en mi pantalla. La pregunta ahí. Ya, muy bien. Profesor, disculpe, con todo pregunto, lo vamos a copiar, perdón. ¿Lo vamos a copiar La o solo respuesta. escribimos la respuesta? La respuesta nomás. La respuesta Ya, nomás. ya, profesor. Ahorita la... Qué interesante. Ya tenemos Luz Mavila, Diana, excelente. Muy bien. Ay, por favor, ¿me puede repetir, profesor? A ver, ¿quién pregunta? Mira,
¿Ves mi pantalla? ¿Sí? ¿Cierto? Aquí en el chat, aquí. Después de estas dos personitas hay un cuadrito. Presionamos en ese cuadrito y te va a llevar a esta. HP Padle con profesor Seba Juan 23. Ahí presionas y luego en tu celular o en tu laptop va a aparecer un signo más. Ahí en ese más presionamos y te va a llevar a la respuesta. Y vas a escribir la respuesta, perdón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tenemos allí María Minchan, Luz Mavila, Sandra, Diana, Mauricia. Muy bien, vamos. Todo se puede. Profesor, es Marusia. Ah, Marucia, perdón. Ya, disculpa. Marucia, más. No se preocupe. Marucia, ¿tú eres de Huancayo? Purima Jabancay. Ah, Purímac. Apurímac. Vamos. Tenemos 4 participantes. 5. Solo sé que sí pueden. Alguien está llegando recién. Profesor, buenas noches. Disculpe la demora. Buenas noches, bienvenida, bienvenida. Más vale tarde que nunca, vos. Vamos, Karen, ahí en el chat hay un enlace, ¿ya? Y hay que tratar de dar clic y escribe la respuesta de la pregunta que se les formula aquí. Muy bien. Vamos, ahí está, Luz, Mari Guatay, Diana. Ajá. Vamos, vamos. Profesor, buenas noches. Disculpe la demora. Buenas noches, bienvenida. Vamos, Shirley también ya entró, José también. Escriban las respuestas. Muy bien. Qué bonito, qué interesante sus participaciones. Profesor, disculpe, yo no lo puse a mi nombre. No, Si está sin nombre. puedes agregar, no hay problema. Puedes agregar. Puedes poner otra vez en el signo más y escribes. Ya, profesor.
¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se están rindiendo? ¿Se están rindiendo? Profesor, disculpe, esto yo no lo puedo enviar. No, simplemente escribe y ya debe estar aquí. Publicar, coloca, publicar. Ya, profesor. Un minuto más y ya. Y damos por agotado esta participación. Ya, profesor, ya lo puse en mi nombre. Muy bien. Bueno, Profesor, disculpe, yo sé que tengo problemas con mi internet. La página me sale en blanco y no me carga. no te preocupes, ya lo podrás hacer en algún momento. A veces el equipo no responde, pero lo importante está la disposición en participar. Muy bien, paramos allí. Paramos. ¿Listo? A ver, vamos a... La pregunta dice, responda de manera correcta o concreta cómo identificas el tema de un texto y cómo determinas la idea principal de un texto. Esto lo hemos hecho en clase. A ver, según lo que dice, aquí en estos textos, cuya participación es de ustedes, ¿cómo es que determinamos el tema? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para determinar el tema de un texto? ¿Quién me dice? Preguntas, profesor. Preguntas. ¿De qué tratará? Ya, a ver. Otra pregunta. Subrayando, profesor, lo más importante. ¿Así hemos dicho en clase? Saber de qué trata el texto, profesor. Leyendo para saber de qué trata el texto. Una vez que terminamos de leer el texto, nos hacemos la pregunta de qué trata el texto, ¿no es cierto? ¿De qué trata el texto? ¿No? Sí, profesor. Entonces, Miller nos dice mediante un subrayado, podría ser, luego aquí también tenemos de Flores, identificar el tema
identificando el tema de qué trata y así poder determinar la idea principal. Los tipos de textos: narrativos, instructivos, informativos, argumentativos, descriptivos. Sandra dice, el tema de un texto es el asunto que trata de una frase u oración. Podrían encontrar esa información en algún sitio de internet. La idea principal es el tema en específico del cual trata todo el texto. Nancy dice, copiando lo más importante. El tema, identifico el tema, los párrafos, oraciones. Shirley, supongo que dice tipos de textos, narrativo, informativo. Mayormente el tema de un texto es una frase corta que expresa el significado completo. La idea principal en un párrafo de un texto en que debemos formular preguntas al texto como ¿qué o de quién habla el texto? Los tiempos de texto son descriptivos, tipos creo querido decir, he puesto tiempos, narrativos, científicos, palabras claves, identificando el texto, la frase que desarrolla las ideas. Un texto se identifica por el título, por la frase, narrativo el texto instructivo, etc. ¿Qué más dice por acá? Luz Mavila dice, ¿de qué trata el texto? ¿Para qué escribir un texto? Tipo será informativo, narrativo. Edita dice, subrayando el texto principal. Marusia dice, el tema principal es el primer párrafo. Tipo de texto, narrativo, descriptivo, legislativo. Diana, copiando. Muy bien. A ver, tenemos por aquí. Les había dicho que para identificar el tema, no se olviden, ya para recordar, cuando simplemente hago la pregunta, como lo han dicho ahí en el texto, me parece Marusia ha dicho correctamente, y otros compañeros, ¿no? La pregunta es de qué trata, de qué trata el texto, o la lectura si quieren, ¿no? Encontramos la respuesta y ese es el tema. ¿De qué trata el texto? De las lechugas. ¿De qué trata? De la justicia. ¿De qué trata? De la pobreza. ¿De qué trata? De la palabra. ¿De qué trata? Del alcohol. ¿De qué trata? De las clases. Casi se resume el tema en una palabra. Y luego hemos dicho también que debemos tener en cuenta la idea principal. Incluso les di como una formulita que debe tenerse en cuenta el tema más lo que se dice del tema, ¿no? Ahí está. Entonces aquí pongo idea principal, ¿no? Que va a ser igual, no sé dónde está el igual, ya, va a ser el tema. Si por ejemplo aquí es la justicia, diré pues la justicia es el acto, ¿no? Lo complemento y viene a ser toda una hasta donde hay un punto. Generalmente la idea principal, ¿qué es? Respuestas. El tema principal. La parte más importante del texto. Ya. Es todo lo que resume un texto, profesor. Cuando hemos identificado ahí la idea principal, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es? La idea principal, ¿quién constituye generalmente? ¿De sobre qué trata el texto?
Otra Profesor, la respuesta. idea principal El tema, define profesor. todo el texto. Ya. La idea principal. Hemos dicho que es La que se desarrolla todo el texto, profesor. Hemos dicho es una oración, ¿sí o no? Oración. Y esa oración hemos dicho, ¿está dónde? La idea principal. Está al En el primer inicio. párrafo. Creo que no han estado atentos ustedes en clase. Sea primer Está párrafo. al inicio, al centro o al final. Medio. ¿O al final de qué? Del párrafo. El Del texto. tema. Párrafo. Del párrafo. Esas dos cosas debemos tener muy en cuenta para determinar el tema de un texto y luego lo hemos hecho párrafo por párrafos. En cada párrafo vamos a encontrar un tema. En cada párrafo vamos a encontrar una idea principal. Cuando queremos encontrar el tema, simplemente una vez que terminan de leer, ustedes se van a hacer la pregunta, ¿y de qué trata? Ustedes mismos se hacen la pregunta, ustedes mismos se responden para encontrar el tema. Ah, muy bien. Encontraron el tema. Pero luego decimos, ahora quiero la idea principal. Y la idea principal me tengo que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema, no? Entonces, si ¿qué es el tema? La justicia. ¿Qué decimos de la justicia? Si dimos del alcohol, ¿qué decimos del alcohol? ¿Qué se expresa del alcohol? Si hablamos de los tributos, ¿qué significan los tributos? Y esta es la idea principal, es que ¿Es una oración, profesor? es una oración. ¿Y cuando decimos es una oración? Cuando empieza con una letra inicial mayúscula donde termina un punto. Puede estar al inicio, puede estar en el centro o al final del párrafo. Entonces, con esto estamos aclarando estas respuestas, pero me parece interesante, ¿no? Algunos se lo copiaron del internet, obviamente, ¿no? Pero, un poco dirigido a lo que habíamos trabajado, ¿no? Y cuando me hablan de textos, tipos de textos, habíamos dicho que generalmente son los que han mencionado, ¿no es cierto? Ya lo han dicho ahí. ¿Cuáles son? Con N. Narrativo, descriptivo, narrativo, expositivo. Descriptivo. Expositivo. Expositivo. Informativo. Argumentativo. Ya. Falta Informativo. uno. Ya. Hemos dicho que todos los textos son informativos. Ahora siguen, incluso estaba viendo las clases, el ministerio todavía lo está lanzando como textos informativos, pero yo les sugiero que todos los textos son informativos. Todos, sin excepción. El narrativo, informativo, el descriptivo, informativo, el expositivo, el argumentativo también son informativos. Por lo tanto, yo me voy a quedar con la clasificación última, que viene a ser narrativo, descriptivos. En el informativo está el expositivo. Entonces vamos en lo posible conmigo, no vamos a encontrar, a pesar de que puede estar la clasificación ahí,
pero conmigo vamos a trabajar con narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, y falta uno último que se llama textos. Ayúdenme. Empieza con I. Informativo. Instructivos. Instructivo. ¿Ya? Estos son la clasificación actual vigente de los tipos de textos en la forma de presentación de prosa. Si hablamos otra clasificación, vamos a encontrar textos líricos, textos narrativos, Inverso. textos dramáticos. Es otro tipo de clasificación. También encontramos otro tipo de clasificación que se llaman continuos y discontinuos. Por si acaso, otro tipo de clasificación encontramos otro tipo de textos, otra clasificación, encontramos continuos y discontinuos. De repente, primera vez escuchan, no lo creo. Si escuchasen por primera vez, ¿cuáles son los textos continuos? Son estas. También se llama textos continuos, narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos. Se les llama también textos continuos. ¿Cuándo es textos discontinuos? Cuando, en otras palabras, estas tienen solo letras, digamos, solo palabras. En tanto, los textos discontinuos tienen tanto letras, esquemas, dibujos, tablas, imágenes. Son textos ya discontinuos. Por ejemplo, un certificado de estudios es un texto, ¿será continuo o discontinuo? Continuo, profesor. Discontinuo, profesor. Discontinuo, ¿no? Porque tiene letras y a la vez tiene esquemas, tiene cuadros, es discontinuo, ¿no? Una infografía, ¿qué será? ¿Continuo o discontinuo? Discontinuo. Continuos, profesor. Discontinuo, ¿ya? Es un tipo de clasificación. Hay otro tipo de clasificación, por si acaso. Tipos de textos. Encontramos literarios y no literarios. Es otro tipo de clasificación. Literarios, aquellos que vienen ya los textos adornados con figuras literarias. Los literarios. Los no literarios, ¿no? Por ejemplo, en los literarios tendríamos un cuento, un poema, ¿no? Una fábula, una leyenda, son literarios. Los no literarios, ¿cuál creen pueden ser? Los que no tienen Una noticia. Una noticia, excelente. Un poema. ¿Un poema será? ¿Qué dicen? ¿Un poema es literario o no literario? Vamos, no importa que nos equivoquemos. ¿Un poema es literario o no literario? Literario. Literario, profesor. El poema es literario, por algo lo ha escrito un poeta, ¿no es cierto? Es literario. ¿Y cuándo será no literario? Por ejemplo, una carta, por ejemplo. Una solicitud. Un cuento también, profesor. ¿Un cuento será literario o no literario? Un oficio. A ver, ¿un cuento dónde lo ubicamos? Literario. 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 Cuento literario, ¿no es cierto?
Pero si yo les pongo un comunicado, ¿qué será? ¿Literario o no literario? No literario, profesor. No, No literario. no literario, ¿no es cierto? No literario, profesor. No literario, ¿no? Una citación, no literario. ¿No? Un afiche, no literario. Bueno, son algunas clasificaciones que de repente en algo les sirve. Pasamos de inmediato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, vamos a... Profesor, ¿y los literarios cuáles son? Los literarios son aquellos que están cargados de figuras literarias como por ejemplo epítetos, comparaciones, anáforas, metáforas. Generalmente aquellos que son escritos por poetas. ¿Y cuáles son escritos por los poetas? Un cuento, Un poema. un poema, una novela, una fábula misma. Un cuento. Un cuento, ¿no? Pero si encontramos una escritura, por ejemplo, es un texto. Una escritura es un texto. ¿Será literario o no literario? No literario. No literario, ¿no es cierto? Una partida de bautizo es un texto. ¿Dónde lo ubicamos? No literario. No literario, ¿no No es cierto? literario. Literario, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya, profesor, gracias. ¿Y los no Dime. no, profesor, no estaba. Con toda confianza, no hay problema. ¿Y los no literarios, profesor, cuál podrían ser más otros? A ¿Cuáles ver, no? ¿cuál más crees? A ver, ayuden, ¿cuál más puede ser? Apoyen. Denme un ejemplo de no literarios que encuentren en la vida pública. Y ustedes que se van. La noticia, profesor. La noticia. ¿Qué más? Sigan. Una carta, profesor. Una carta, dependiendo. Un si la afiche carta... también. Un ¿Qué? afiche. Ya, puede ser, ya. Sí, Profesor, una solicitud o un memorial. un memorial, correcto. No literario, memorial, correcto. Un oficio, ¿dónde está? ¿Literario o no literario? No literario. No literario, No literario. ya. Seguimos. Una citación también, profesor. No Una literario. citación también. Se cita a una reunión con carácter de urgencia, correcto. Ya, no literario, es un texto. ¿Dónde más? ¿Y qué me dicen? Las cartas informativas, profesor. Claro, puede ser las cartas. ¿Y qué tal? Ustedes tienen un texto, se van a pagar su recibo de telefónica, se van a pagar su recibo de agua potable. ¿Qué tipo de textos son? No No literario. literario. Literarios. No literario. No literarios, ¿no es cierto? Una escritura que ya les dije, una escritura. No literario. En esta clasificación. ¿Un poco claro? Sí, Espero, profesor. espero. Sí, Ya. profesor. Entonces seguimos. Ahora sí Profesor. estamos. Esta me parece que es. Vamos a ver el día de hoy lo que es tributar es contribuir. Prácticamente esta semana estamos terminando sobre lo que es la tributación, sobre si es
pertinente ser formal o informal, que ya lo hemos abordado, sobre esta unidad que terminamos esta semana. Reflexionamos sobre la importancia de la formalización de nuestro emprendimiento. Tributar es contribuir, la pregunta. Tributar es contribuir, es una pregunta. Y tenemos los enfoques transversales, el enfoque de derechos, ¿no? Que nosotros tenemos derechos, que tenemos que tratar de, perdón, alguien está ingresando. Stephanie Esmeralda Guamán Saucedo, ¿conocen? No, profesor. A ver, vamos a recibirlo, Stephanie, si no lo expulsamos. Sí, Stephanie, ¿a quién corresponde, por favor? Soy María Salomé, profesor, solo que Ah, mi ya, celular correcto. se malogró. No, no hay problema, correcto. Bienvenida, no te preocupes, pero a los extraños los expulsamos de inmediato. ¿Ya? Pues, listo. Seguimos. Entonces, vamos a ver esto, los enfoques de derechos y orientación al bien común, la responsabilidad. ¿Qué más vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver es estas capacidades que tenemos que lograr, identificar información relevante en los textos leídos. Vamos a leer textos para comprender sobre la formalización. En esos textos es necesario determinar el tema, los subtemas, el propósito comunicativo, interpretar el contenido de lo que han leído y la reflexión sobre esos textos que ustedes van a leer esta noche. ¿Cuál es nuestro propósito también? Analizar la importancia de la formalización y la tributación en el Perú, sus ventajas y desventajas a través de la lectura, ¿no? Si es beneficioso ser informal o formal a lo largo del tiempo. Entonces, denle una miradita a este texto, solamente una mirada, y vean qué es lo que tiene este texto. Vean este texto. Rapidito nomás, voy pasando en segundos. Miren qué características tienen, qué cosas tienen. Y aquí, creo que ahí termina el texto, aún todavía. ¿Qué es lo que pueden percibir? ¿Qué ven ustedes a primera vista? Ya, listo. Otra vez, vean este texto. ¿Qué tiene? ¿Qué características? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tiene ese texto? A ver, por acá voy a... Ya, por acá Tiene voy. oraciones y párrafos. A ver, un ratito, chicos y chicas. Vamos por aquí a trabajarlo. Entonces, vamos por aquí. Ya, me dice que tiene, el texto que han visto tiene párrafos. Ya, Signos de puntuación. ya va un ratito. Oraciones. Espérense, por favor. Espérense. Párrafos. Signos de puntuación. Imágenes también, profesor. Signos de puntuación. Muy bien. Puntuación. Imágenes. ¿Qué más tiene? Oraciones. Un título, profesor. Oraciones. Muy bien. Tiene un título. Excelente. Tiene preguntas, profesor. Preguntas. Signos de preguntas, profesor. Ya. Signos de puntuación. Ya me lo dijeron. ¿Algo más? Punto aparte, profesor. Ya estarían los signos de puntuación. Listo. Ya.
Muy bien, ahí nos quedamos. Luego aquí tiene la palabra tributar. Aquí nos apoyamos y necesito su participación. ¿Qué significa tributar? Pagar impuestos, profesor. Pagar impuestos, profesor. Aquí vamos, pagar impuestos. Otra idea de repente. Es la contribución del ciudadano con el Estado. Contribución Pagar impuestos. del ciudadano Con el Estado. hacia el Estado. Ya, hacia el Estado. Muy bien. Pues seguimos. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Vamos. No hay. Ya, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué leerás este texto? ¿Para qué leerás? Para informar. Para informar acerca de A ver, qué tributar. Para informarse. para informarse. Informarse. ¿Para qué más? ¿De repente otra idea? Para informarse sobre las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Para informarse sobre las obligaciones de ciudadano. Para saber de qué trata el texto. Un ratito. Ahí está. Para informarse sobre Para las... saber de qué trata el texto, profesor. ¿Es esta en la siguiente pregunta? Bueno, colocamos tu idea, vamos, no importa. Lo importante es... Vamos. Para saber de qué trata el texto. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Y si no, pasamos... a la siguiente pregunta. A ver, vamos achicando por acá. Y la pregunta es... ¿de qué tratará el texto? De una ciudad. Para tener una buena información también puede ser, profesor. Ya. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué creen que trata? Es un texto informativo acerca de la tributación. Ya, ahí sobre la tributación, dice. ¿Alguna otra idea? De una contribución, sobre una contribución, profesor. Ya. Sobre una contribución. ¿Listo? ¿Alguna otra idea? Y si no hubiera, pasamos a la última pregunta. ¿De qué tipo de texto será? Eso se llama inferencia. Estamos infiriendo. Un texto Informativo. 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 Expositivo. Instructivo. Instructivo. Instructivo, profesor. Ya. Narrativo, profesor. Ya, narrativo, dice por allí. Bien. Listo. Ahí lo dejamos.
Luego vamos a contrastar al final cómo estuvieron nuestras informaciones, si acertamos o tuvimos alguna confusión, alguna duda. Muy bien. Ahora sí, vamos por este lado, a considerar este texto. Un texto número 3, tributar es contribuir. Muy bien, ahora sí vamos a leer nuestro texto. Necesitamos, como siempre, voluntarios o voluntarias. Yo, profesor. Nombre, Daisy. A ver, Daisy. Tributar es contribuir. Los tributos son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Constituyen prestaciones. Disculpe, profesor. Cuotas, valores que el Estado impone, amparado en la ley, de acuerdo a la capacidad contributiva de la persona que debe pagarlas, con el fin de invertir y distribuir de dichos valores en beneficio de la población. El pago de tributos es fundamental para el desarrollo de un Estado, pues esto le permite contar con recursos económicos para llevar adelante obras e inversiones en beneficio de todos los ciudadanos. Una adecuada cultura tributaria también implica emitir comprobantes de pago o solicitarlos según corresponda. La recaudación de tributos es responsabilidad de todos los ciudadanos solidarios y responsables. El Estado debe devolvernos el dinero que pagamos a manera de tributos a través de obras y servicios públicos. Gracias a ellos todos se benefician con la contribución de hospitales, escuelas, carreteras o con la implementación de proyectos sociales. El no pagar impuestos impide al Estado y al gobierno de destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. Gracias, profesor. Muy bien. Voy a cortar para trabajar. ¿Cómo está escrito este texto? Por párrafos. En párrafos. En párrafos. En oraciones. A ver, primero en párrafos, ¿no es cierto? ¿Cuántos párrafos hay? Tres. Tres oraciones. Y cada párrafo debe tener oraciones. En el primer párrafo, ¿cuántas oraciones hay? 4. En el primer párrafo, ¿cuántas oraciones hay? 2, profesor. 2. 2, profesor. ¿Cómo identifican que hay 2? Por los puntos. Por un punto. ¿Qué tipo de punto? Punto seguido. Punto seguido. Ya. Tendríamos un punto y seguido. Todo esto, una oración, ¿no es cierto? Aquí hay un punto. Después del punto siempre se escribe con letra inicial mayúscula. Y esta sería la otra. ¿Cuántas? 2. 2. Oraciones en el primer párrafo. En el tercer párrafo, en el segundo párrafo. 2, profesor. 2, profesor. 2 oraciones. Ya, a ver, ¿dónde? Desde él hasta
Hasta ciudadano. Primer párrafo. Segundo párrafo. Bien. 2 oraciones. El tercer párrafo. 3, Cuatro. profesor. 4, profesor. 4, profesor. 4. A ver, veamos. Esta La 1. reducción de tributos están responsables. 1, 3, 2, profesor. 3. 3 y 4. Muy bien. 4. Listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a determinar en este primer párrafo. Leemos, ¿no? Los tributos. Título: tributar es contribuir. Los tributos son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Recuerden que cuando lean tienen que respetar los signos de puntuación. El punto es para tomar aire y cargar mis pulmones y no me canse en la lectura. Los puntos, más o menos como decir mentalmente, 1, 2, y sigo, paro. Como manejar tu carro, tu bicicleta en la ciudad, más o menos como un semáforo, paras ahí y avanzas, son pistas, ¿no? Constituyen prestaciones, que pueden ser las cuotas, valores, que el Estado impone, amparado en la ley, de acuerdo a la capacidad contributiva de la persona que debe pagarlas, con el fin de invertir y redistribuir dichos valores en beneficios de la población. Muy bien. Entonces, voy por aquí. ¿Dónde está? Por aquí. Voy. En todo caso, díganme cuál es el tema. En el primer párrafo, ¿cuál es el tema? ¿Qué hacemos para saber el tema? ¿Qué hacemos? Díganme primero qué hacemos para determinar. ¿De qué tratará el tema? ¿De qué tratará el texto? ¿De qué tratará el texto? ¿De qué trata este párrafo? De los tributos. De las obligaciones de los ciudadanos. De los Tributos, profesor. ¿Cuál es entonces la respuesta? El tema va a ser los tributos. Los tributos son obligaciones Esta va a que tienen ser, los ciudadanos y ciudadanas. esta es, ¿qué es? Idea principal, profesor. Pregunto, ¿qué es los tributos? El tema, profesor, el tema. El tema, ya. Va. Primero identificamos el tema. En el segundo párrafo. El tema. Ya, en el segundo Idea párrafo. principal. Idea principal. Escúchenme, por favor. En el segundo párrafo vamos a leer y vamos a determinar también el tema. A ver, voy a leer yo también. El pago de tributos es fundamental para el desarrollo de un Estado, pues esto le permite contar con los recursos económicos para llevar adelante obras e inversiones en beneficio de todos los ciudadanos. Una adecuada cultura tributaria también implica emitir comprobantes de pago o solicitarlos según corresponda. Muy bien, la misma pregunta. ¿Qué pregunta me hago para identificar el tema? ¿Qué trata el texto? El pago de tributos, profesor. Vamos, ¿de qué trata? El pago de tributos. Muy bien. Pago de tributos. Entonces el tema es esta. Correcto. En el tercero. ¿De qué trata? La recaudación del A ver, tributo. a ver, vamos leyendo. La recaudación de tributos es responsabilidad de todos los ciudadanos solidarios y responsables.
El Estado debe devolvernos el dinero que pagamos a manera de tributos a través de obras y servicios públicos. Gracias a ellos todos se benefician con la construcción de hospitales, escuelas y carreteras o con la implementación de proyectos sociales. El no pagar impuestos impide al Estado y al gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. Ahora sí, el tema. La recaudación, profesor. La recaudación de tributos. Ajá. Recaudación de tributos. Muy bien. Ahora sí el tema, la recaudación de tributos. Seguimos. Tenemos el cuarto párrafo, ¿no es cierto? Cuarto párrafo. ¿Quién lee el cuarto párrafo? Vamos a Yo, ver. profesor. Ya, a ver, vamos. profesor. Ya, la primera que pidió la palabra. Yo, profesor. Para instalar una empresa existen impuestos que recauda el Estado peruano para diferentes fines y sectores en el país. Entre estos impuestos se pueden mencionar impuesto a la renta, impuesto general a las ventas de IGB. ¿Cuándo se va a iniciar un negocio de manera formal? Es necesario que la persona que lo representa se inscriba en el Registro Único de Contribuyentes, RUC. Así será identificado en el sistema de tributación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Ya, ahí nos vamos a quedar. Entonces, ahora sí. Siempre el tema. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿De qué trata ¿De qué trata el texto? el texto? ¿De qué trata el texto? El texto trata de la instalación de una empresa. Administración tributaria. Ya, vamos. Para instalar una empresa. Para instalar una empresa. A ver, piensen bien. Para instalar una empresa. Para instalar una empresa. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Administración de tributos, administración ¿De qué trata la lectura? ¿De qué trata? Trata de los impuestos que pagamos, profesor. Para recaudar para el Estado, profesor. Profesor. Sí. Profesor. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Estamos en semana 8, ya diga. Las 7, las 7. Ya, profesor, me había confundido, disculpe. A ver, dígame la respuesta. De la administración De cómo formar una empresa formal. ¿Dónde dice eso? de los impuestos. El tema podría ser impuestos que recauda el Estado para diferentes fines y sectores. Trata de los Podría ser, profesor, cómo iniciar un negocio. Impuestos. impuestos, ¿no es cierto? Ya, el tema los impuestos. Existen impuestos. ¿De qué trata los impuestos?
que decimos que cuando se instala una empresa tiene que haber impuestos. Vamos aquí. Las empresas que se han desarrollado formalmente y declaran impuestos han logrado acceder a diversos programas impulsados por el Ejecutivo durante la emergencia generada por el COVID-19, para evitar que la recaudación tributaria no se vea disminuida en los meses de pandemia, debido a la falta de liquidez de las empresas. El Ejecutivo implementó una serie de créditos financieros para que las empresas, micro y pequeñas empresas, puedan cumplir con el pago de obligaciones. Una de las más importantes es Reactiva Perú, programa que tiene como objetivo de otorgar garantías a las empresas para que puedan acceder a créditos de capital de trabajo y asegurar la continuidad de la cadena de pago. ¿De qué trata? Las empresas. Bien, aquí trata de las empresas. Las empresas. Ya. Creo que es. Pero, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que no han formalizado sus negocios? Según el Centro de Investigaciones de Economía y Negocios Globales de la Asociación, apaguen su micrófono, por favor, de exportadores, la informalidad laboral en el país bordea el 72%. Eso quiere decir que existen de cada 10 empresas peruanas no pagar algún tipo de impuestos. Estas empresas al no... Compañera Araceli, apaga tu micrófono. Ay, disculpen, no fue a propósito. A ver, seguimos. Estas empresas al no tener una formalidad tributaria no han podido acceder a estos créditos de financiamiento. Se hace necesaria una reforma estructural para que más empresas puedan formalizar y así poder acceder a capitales importantes que les permita competir con otras organizaciones. La misma pregunta. Formalizar sus negocios. Formalidad tributaria, profesor. ¿Qué dice? Formalizados sus negocios. Formalizados sus negocios. Habla de la formalización de negocios, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos este. Muy bien, ya tenemos los temas. Ahora ya podríamos determinar aquí el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo deducimos el tema? ¿Cuál es el que se impone en todo el texto? Los tributos. Los tributos. Entonces, automáticamente la idea principal es... Tributos, profesor. Los tributos. Tributos, profesor. Los tributos. Ah, perdón, el tema. Entonces ya tenemos el tema, los tributos. Este texto, el texto que hemos leído, cuyo tema es los tributos. Los tributos. Bien. ¿Qué más pide? La idea principal, ahora sí. ¿Cuál es la idea principal en el primer párrafo? El pago de tributos. Son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Ya, muy bien. Todo esto, vamos a pintarlo de... Vamos a pintarlo de este color. Esta es... El rojito es... ¿Qué es el rojo? Tema. El tema.
El tema, ¿no es ¿Es cierto? un subtítulo, profesor? ¿Cómo subtítulo? ¿De dónde sacaste? Tema, profesor. Ya. Entonces, el rojo es el tema. Y la idea principal es todo esto. Celeste. Toda esta es la idea principal. La idea principal es toda esa oración. Porque recuerden que la idea principal es el tema. ¿Cuál es el tema? Los tributos. Más lo que se dice del tema. ¿Y qué se dice del tema? Los tributos son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Ese es del primer párrafo. En todo caso, aquí podríamos poner idea principal. Primer vamos mal. Primer párrafo. Ahí está. Entonces la idea principal y P del primer párrafo es todo. Recuerden que esta partecita es solamente el tema. Seguimos. Ya. Idea. Tema. Tema del segundo párrafo. ¿Cuál es el tema? El pago de tributos. Pago de tributos. Pago de tributos. Ya, ahí está. ¿Cuál es la idea principal? Este estado Fundamental para el desarrollo de un Estado. Es el desarrollo de un Estado, pues esto le permite contar con recursos económicos para llevar adelante obras e inversiones en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, todo esta es la idea principal. El rojito es el tema y la idea principal es todo este párrafo. ¿Que podríamos de repente un poco resumirlo? Podría. Pero generalmente yo les voy a recomendar que una oración es la que constituye la idea principal. En el siguiente párrafo, ¿cuál es el tema? La recaudación de tributos. Ya, esta parte la vamos a... Responsabilidad de todos los ciudadanos solidarios y responsables. ¿Esta qué es? La idea principal. Ya. Idea principal, profesor. Todo lo que está... El rojo es el tema y todo lo subrayado es la idea principal. Igual acá. ¿Cuál es el tema? Habla de los impuestos. Entonces, ¿cuál será la idea principal? Para instalar una empresa Ya, existen entonces que... vamos a considerarlo esta. ¿No? Desde aquí, puede ser desde el impuestos hacia adelante, pero vamos a consignar desde aquí. Entonces, todo esto viene a ser, ¿qué se llama, José? Una idea. José, ¿está? Profesor, estoy con problemas, no sé qué pasa, disculpe. Ya. Listo. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Ya. Tenemos aquí el tema
¿Cuál será la idea principal? Que se han desarrollado COVID-19. Que se han desarrollado. hasta COVID-19. Entonces, y todo esto, todo lo que lo subrayo ya es la idea Principal. Listo. Y aquí, El tema es formalizados sus negocios y desde la... sería toda esta, ¿no es cierto? La pregunta. Y desde aquí, esto cierra una oración. Recuerden que esta oración, esta es una oración, no se coloca punto cuando hay signos de interrogación, de admiración. Esta. No hay más. Entonces ya no lo copio. Sí se va entendiendo porque estoy demorando copiando, pero al final lo que quisiera es que se entienda. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, seguimos aquí. ¿De qué trató el texto? ¿De qué trata? De los tributos. No, de los tributos, ¿no? Que concuerda en este caso con los... ¿Con cuál está concordando? ¿Con cuál está concordando? Con impuestos. ¿Con cuál concuerda, por favor? ¿Nos están dando cuenta? Con el tema. Con el tema, ¿no es cierto? ¿De qué trata el texto? Se está, ¿no? Con el tema. Ahora viene, ¿qué tipo de texto? Veamos qué tipo de texto es. Díganme. Instructivo, profe. ¿Por qué instructivo? ¿Por qué? Informativo. Otra vez informativo. Hemos dicho que informativos no va con nosotros. Descriptivo, profesor. Recuerden que el descriptivo es determinar características de algo. Instructivo también, profesor, instructivo. Narrativo, profesor. Recuerden que en el narrativo hay personajes, hay lugares, debe haber acciones. ¿Eso hay? Expositivo. Descriptivo, profesor. Recuerden que el descriptivo es tener que características. Sí, tiene características aquí, alto, bajo, con características esas. No. No, profesor. Ahora, cuando me dicen instructivo, los instructivos siguen una secuencia. Primero que se hace, segundo que se hace, tercero que se hace. ¿Así está este texto? No. Un texto instructivo es... Argumentativo. ¿Argumentativo será? El texto argumentativo, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que convencemos. El argumentativo es convencer con argumentos a alguien para que piense igual que yo o se vea. ¿Me decían? Estaba diciendo, profesor, que es literario. Pero puede ser, profesor descriptivo, no es que están tratando de... ¿Dónde describe? De convencer a la gente de que paguen sus tributos. A ver, ¿Puede ¿dónde describe? Dime en qué parte describe.
Instructivo, profesor. No adivinen. Instructivo, ¿por qué? Recuerden, un texto instructivo es aquel que me da orientaciones para hacer algo. Un texto instructivo es cómo encender una computadora, por ejemplo, cómo preparar un arroz chaufa, cómo preparar un pollo a la brasa, cómo manejar una bicicleta, ¿no? Así está. ¿En qué quedamos? ¿Qué tipo de texto? Alguien lo dijo por ahí. Alguien ya lo ha dicho. Un caballero. No, solamente hay que... Expositivo. Expositivo. Solamente hay que considerar bajo, cuando está escrito en verso, perdón, en prosa, solamente hay que determinar bajo esta característica que hemos dicho, ¿no? Bajo esta característica que hemos manifestado, bajo esta característica, está por aquí. Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivos. Dentro de estas. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en los textos expositivos. ¿Por qué razón? Se expone, se explica que los tributos, dice, son obligaciones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para con el Estado. Y además dice, los tributos es fundamental para el desarrollo de un país, del Estado. Dice. Entonces, se está explicando. Y al explicar estamos usando el texto. ¿Qué tipo de texto? Expositivo. Expositivo. Entonces, entonces aquí, ¿qué tipo de texto es? Expositivo. Expositivo. Expositivo, profesor. Expositivo. Expositivo. Ahora díganme por qué. Porque está explicando. Ya, porque está exponiendo. Porque expone. Está explicando la importancia Porque de los explica tributar. o expone sobre qué? Sobre los tributos. Ya, muy bien. Listo. Ahora viene esta parte. Ahora aquí un poco que aclaramos ya ideas, ya tenemos el tema. Prioritariamente quiero que ustedes manejen el tema. Luego lo que va sobrando ya va a ser los subtemas. Entonces subtemas será el pago de tributos, recaudación de tributos, los impuestos son subtemas. Ya. Ahora, si decimos la idea principal, entonces si hablamos de los tributos, la idea principal es esta. ¿Estas qué serán? Ideas Secundarias. Secundarias. Una vez que identificamos todas las ideas, entonces decimos, esta es la idea principal. Estas son ideas secundarias. Hasta ahí yo quiero que comprendan en determinar. Hay otros mecanismos probablemente de identificar el tema y la idea principal. Pero yo manejo así y es un camino muy, muy fácil. Entonces, si hablamos de los tributos aquí, ya hablamos porque son obligaciones de los ciudadanos. Eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Habría que preguntarles a ustedes, ya han pasado más de 8 días, porque 2 semanas creo que estamos con estos temas. Habría que preguntarles cuántos de ustedes ya se fueron a comprar y cuántas boletas han solicitado, ¿no es cierto?
Se han ido seguramente a comer, a tomar, no sé, a comprarse. Seguramente han solicitado ya su boleta, ¿no es cierto? ¿O no lo han hecho? Profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. sí, profesor. No, nadie, Sí, profesor. nadie les puede negar, nadie. Y si les niega, ahí está Indecopi, que está frente a la tienda. Profesor, ¿nos disculpa si sea por un sol? No, hemos dicho por un sol. A partir de 5, profesor. A partir de 5 soles, profesor. A partir de 5 soles hacia arriba. De 5 soles hacia arriba. El que vende, el vendedor, está en la obligación de dar. El comprador está en su derecho de solicitar esa boleta. Pero boleta, no tiquecito ni nota de pedido, no. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué solicitamos? Para que esa empresa pague tributos. Para que la empresa o la tienda tiene que pagar su responsabilidad, tiene que pagar su IGB en este caso, Impuesto General a las Ventas, ¿cierto? Entonces aquí es obligación, dice, de los ciudadanos. Obviamente nosotros pagamos. El pago de tributos, dice, es importante para el desarrollo del Estado. Y obviamente nos beneficia. Una adecuada cultura tributaria también implica emitir comprobantes de pago. Si vendes, tienes que emitirla. O también solicitarla. La recaudación de tributos es responsabilidad de todos los ciudadanos solidarios y responsables. El Estado debe devolvernos el dinero que pagamos de manera de tributo a través de las obras de servicios públicos. ¿Cuáles son esas obras? Puede ser construcción de hospitales, escuelas, carreteras, entre otros. El no pagar impuestos impide al Estado, al gobierno, es decir, no hay plata, no hay dinero para cubrir esas necesidades. Pagamos a SUNAT, aquí está el IGB, ¿no? Al instalar, al formalizar una empresa, tiene que pagar. Y el Estado, en esta ocasión por el COVID-19, las empresas que han desarrollado formalmente, que han estado pagando, que han declarado sus impuestos, han logrado acceder a diversos programas impulsados. Esto es de suponer que el gobierno ha dado ciertas facilidades a algunas omisiones por esta cruda realidad de la pandemia. Y han accedido a unos proyectos importantes, como por ejemplo aquí se menciona de Reactiva Perú, puede haber otras, ¿no? O para acceder a algunos créditos, esperamos que sea a créditos alcanzables. Y termina con la formalización. Terminamos aquí. ¿Qué impresión les ha causado? ¿Les ha causado alguna impresión o nada? ¿Ya se han dormido? A ver, vamos a preguntar a nuestro compañero. ¿Quiénes están aquí? A ver. Está muy bien. A ver, Karen. Sí, profesor. Karen. Dígame, profesor. A ver. No hagas bulla. Espérate, Diego, no seas... Respóndeme la pregunta, por favor. Las que están abajo, la que dice qué impresión les ha causado o qué tenías el texto.
Hice una pregunta. Cualquiera de las dos. No, hice la pregunta, por favor. Profesor, es que no escucho, están haciendo bulla aquí en mi casa. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Ya, la pregunta es, ¿qué impresión te ha causado la lectura? ¿O ninguna impresión? No, profesor, es que no he escuchado bien. Estaba leyendo y como mi internet está lento, no puedo ver bien. No puedes, pero puedes escuchar. O sea, no has estado en la clase. Perdón, no escucho, profesor. Te digo, no has estado en la clase, entonces. No, profesor, es que están haciendo bulla. No sé si escucha que están gritando aquí en mi casa. Ya. No escucho bien. Sí, hay que reorganizar el horario, el apoyo a la familia, consolidar esas cosas también. Sí, profesor, disculpe. No te preocupes. Es nuestra cruda realidad, así es que tampoco estés preocupándote. Pero sí podemos superarlo. A poquitos, con la colaboración de la familia, separando nuestro horario, de repente dando de comer a los hijos ya tempranito y también explicándoles, ¿no? Entonces, eso a pocos, ¿ya? Mari Cerdán, Profesor. ¿te ha causado alguna impresión el texto que hemos leído? Sí, profesor, porque nos da a entender de que es bueno pagar los tributos para que se genere más plata para el Estado, ¿no? Y con eso se puede construir más hospitales, escuelas. Ya, gracias. Sarita, Sí, profesor, que si nosotros pagamos los impuestos, el Estado nos puede regresar el dinero con obras públicas. Por ejemplo, con escuelas, carreteras, y que debemos ser responsables, ¿no? En pagar nuestros impuestos. Muy bien. Bueno, casi la misma pregunta creo que se repite. ¿Qué opinas sobre el texto? ¿No? ¿Qué opinas sobre el texto? A ver, alguien. Miller. Miller. Ya no está Miller. Gladys. Esto... Está mal mi micrófono un poco, profesor, disculpe. Ya, a ver si... Me parece que tienes parece que tienes tu celular y a la vez tu laptop, ¿no? Sí, profesor, lo que pasa es que el micrófono de la computadora no sirve y para poder hablar Pero utilizo el celular. Sí, profesor, sino que la internet tampoco. Ya. A ver, vamos. José Arce. Profesor. A ver, ¿qué opinas? Sí, te escuchamos. ¿Qué opinas sobre el texto? Que es interesante porque nosotros debemos ser conscientes de pedir cuando hacemos alguna compra, una factura. Yo personalmente no pedía boletas, solo compraba, no pedía boletas, pero hoy me he dado cuenta que si tú no pides, no estás generando un ingreso al Estado. Y sin ese ingreso no hay por sí de hacer obras y el Estado, profesor. Ya. ¿Eso me escuchó? Sí, perfecto. Sí, estoy tomando nota. Ahí está. Muy bien. No sé qué más. Ahora sí, vamos a regresar por acá. Vamos a contrastar. ¿Qué significa tributar? Pagar impuestos. ¿Estamos conformes? ¿Contribución del ciudadano hacia el Estado? ¿Conformes? ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Creo, conforme. ¿Para qué leerás el texto?
para informarse, dijeron, ¿cierto? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Para informarnos sobre las obligaciones del ciudadano, para saber de qué trata el texto, creo que estamos bien, ¿no es cierto? Sí, profesor. Entonces, perfecto. ¿De qué tratará el texto? Ya, por adelanto dijimos, conjeturamos, como decir, adelantamos juicios y más o menos cuando en Cajamarca decimos, hoy día está nublado el cielo. ¿Qué decimos cuando está nublado? Va a llover. Va a llover, adelantamos juicios. Más o menos así la lectura, ¿no? Entonces hemos visto sobre una mirada del texto, dijimos, sobre la tributación, sobre una contribución. Ahora, ¿qué tipo de texto será? Instructivo. Otra vez con instructivo. Es expositivo, profesor. Expositivo. Esta es la respuesta correcta, ¿no es cierto? El que ha dicho informativo, el que ha dicho instructivo, narrativo, estamos para corregir. Listo. ¿Qué más tenemos? Creo que aquí ya está. Entonces, ya está. Entonces viene la tarea 7, la semana 7. Aquí tenemos, este está en el Classroom, las preguntas. Si esta no pueden, de repente ahí lo copian ahí, harían un cuadrito, ¿no? Donde aquí escriban importancia de la formalización, importancia del pago de impuestos, beneficios, de acuerdo a lo que se solicita aquí. Esto está en el Classroom. No sé si hay alguna pregunta que les ha parecido nuestra jornada de esta noche. Interesante, profesor. Interesante, profesor. Interesante, profesor. Interesante, profesor. Bonito, profesor. A ver. Muy importante, profesor, para saber cómo tributar. No, lo que más importante, Interesante, profesor. lo más importante para mí también es su participación de ustedes. Imagínense si no participan. Hoy me alegro, estamos 18, imagínense, es un golazo si llegamos al 100%, ¿no? Y esto implica asumir responsabilidades. Yo siempre queriendo compartir con ustedes, pero que tenemos obligaciones. Cuarto grado, se supone que están creando sus poemas, porque vamos creo a 2 o 3 semanas, esos poemas, que lo veremos ya también, entonces van a ser motivo de declamarlo a través de videos y entrar en una fase de, digamos, de encuentro con sus compañeros de otras secciones, con otras secciones del presencial incluso, pero requerimos trabajo y que estén aquí pendientes, por favor. Les voy a recomendar muy encarecidamente, separen su tiempo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profesor. Sí, te escucho. Una pregunta. Sobre los poemas, profesor, nosotros lo podemos escribir y usted nos puede ayudar a corregir o no se puede eso. Sí, justamente las tutorías son para eso. Y hay algunas observaciones que se van a hacer. Incluso yo la semana pasada traje algunos ejemplos de sus compañeros sobre esos ejemplos para vernos en qué cosas han acertado y en qué cosas han desacertado. Y en función de eso mejorar nuestros textos, ¿no? Pero la tenemos que hacer nosotros. No, tenemos que ser creativos. Vamos a empezar de repente con algo feíto,
no entendible, pero poco a poco lo vamos a hacer. Luego les va a gustar. Les va a gustar. ¿Cómo es posible que en cuarto grado no podamos crear un poema, ¿no? Una composición? ¿Será que no nos han dado esa opción? Pero vamos a crearlas. Les hemos dado las pautas, así es que lo único que necesitamos es su participación de ustedes. Muy bien, no sé si terminamos ya haciendo una de las preguntas para Shirley. Shirley. Dígame, profesor. Estas cosas, ¿de qué manera son útiles para ti en tu vida práctica? La que hemos abordado esta temática. ¿De qué manera te es útil para tu vida? Shirley, esperamos tu respuesta. Activa tu micrófono. Está activado, profesor. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Me serví para darme cuenta que yo antes también no pedía Gracias a esta información, profesor. Bueno, parece que tiene interferencias. Parece que tiene. Bien. Diana. Terminamos contigo, Diana. Dígame, profesor. ¿De qué manera te sirve en la vida, en tu vida práctica? ¿Te sirve estas cosas o no te sirve? Sí me sirve, profesor, para saber que los tributos son obligaciones de cada uno de nosotros, para que haya ingresos para el Estado y también para cuando hacemos compras reclamar nuestras boletas. Ya, en conclusión, debemos manifestar que de repente teníamos vacíos, no sabíamos dónde se destina ese dinero, dónde se revierte, ¿no? Y cuáles son nuestras obligaciones en realidad, como ciudadanos, como ciudadanas. Sí, profesor. Bueno, Mandela. Profesor, no se puede llenar la asistencia. Profesor, sale como... A ver. La cansado usted. Está cerrada, está con candado, ya lo abrí. Listo, ya lo abrí. Muy bien, como cuestión final, activen sus camaritas. Muy bien, Dina. Felicitaciones, Dina. Muy bien. Ahí está Marlene. Excelente. Shirley. Daisy. Zenaida. Mari Sardán. El profesor Yico. Muy bien. Bueno, el resto se ha quedado dormido. Recién se despertaron. A ver, nomás. Vamos probando. A ver si es cierto lo que dice. Muy bien. Una más por si acaso. Una más por si acaso. Una más por si acaso. Listo. La una, las dos y a las 3. Bueno, si no hubiera preguntas, se les agradece su participación. El día de mañana nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Gracias también a usted, profesor. Ya, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profesor. Hasta mañana.